Responsable, productora argentina Bárbara Muschietti. Adelante. Gracias. Y también es el director de IT. Le gustan mucho los alfajores. Andy Muschietti. Acá. Arriba. Arriba también. Para acá, Andy. Hola. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Tengo dos preguntitas. Una, ¿cuál de todas las películas, que son muchas, inspiradas en la obra de Stephen King, te gustó más? Y luego, ¿cuál fue la relación y el camino para llegar a lograr que Stephen King te dé los derechos para filmar la película? En las adaptaciones de King, quizá Cuenta conmigo fue una de las que más me pegó. Shawshank Redemption, una de las memorables también, que más me gustó. Y The Shining, por supuesto. Sí. A mí The Shining me es una sopapa de Stephen King, que no le gusta nada, pero bueno, mi favorita. ¿Y cómo llegamos a los derechos? Sí, ¿y cuál fue la relación, si hubo alguna, con Stephen King? Bueno, nosotros en realidad entramos cuando los derechos ya los tenía Warner, New Line, y simplemente Andy preparó un pitch increíble. Por ese pitch nos dieron la película, y a partir de ahí nos largamos. Contactamos con la gente de Stephen King y les dijimos, miren, las puertas están totalmente abiertas, nos encantaría comunicarnos opiniones. Su agente nos dijo, miren, Stephen está en una etapa en la que él lo que más le gusta hacer es escribir en su casa, y cualquier cosa que lo quite de escribir en su casa no lo hace tan feliz como eso. Nuestra relación con él empezó cuando él vio la película. El estudio nos dijo un día, el DCP está volando a Florida y le vamos a mostrar la película mañana, así que no hubo tiempo de preparación ni tiempo de tener demasiados nervios. Vio la película y a partir de ver la película le escribió una carta de amor a Andy. Yo le escribí una carta primero, pidiéndole disculpas por todo lo que había cambiado. ¿Cambiaron mucho? ¿Del libro? ¿El libro original? ¿Qué es el cambio que te parece más esencial? Bueno, hay estructuralmente la historia va por otros lados, aunque a grandes rasgos, bueno, el espíritu de la historia es el mismo. No sé si viste que en la peli los losers se pelean y se dividen, que es lo peor que les puede pasar porque los hace más vulnerables. Y bueno, después pasa lo que pasa con Beverly, y es un poco la motivación que tienen los losers para meterse en el agujero de nuevo. Quizá a nivel textural lo que más cambió fueron las encarnaciones de los miedos de los niños. En el libro es un poco, Stephen King hace un retrato de la infancia de los años 50, porque él creció en los años 50, y te habla de miedos muy relacionados con los monstruos del cine. Y están todos, está Drácula, está Frankenstein, está el monstruo, la criatura de la Laguna Negra, la momia. Y ahí es donde, ese fue uno de los lugares donde pensé que sería bueno meter la cuchara y explorar encarnaciones un poco más profundas y relacionadas con traumas infantiles, más que monstruos de películas. Además, nunca me gustó la idea de hacer una traducción de los miedos de cine, lo hubiera tenido que meter a Freddy Krueger y eso, y no me parecía muy correcto. Bueno, felicitaciones antes que nada por la película. Gracias, Hernán. Quería preguntarle, bueno, hace más o menos 2 décadas, un poco más, un montón de realizadores que se formaron viendo cine fantástico o Viaje al Inesperado, empezaron a hacer cine de terror con lo que tenían a mano. 2 décadas después, un argentino que se formó con
con esos mismos ciclos, hace la que posiblemente sea la película de terror más vista de todos los tiempos. Uno, ¿qué se siente Andy y Bárbara? Y después, ¿qué saben del desarrollo del cine de terror latinoamericano? Que sé que también están apoyando a un director venezolano llamado Alejandro Hidalgo. Sí. Bueno, la sensación que yo tengo, por lo menos, es un poco irreal lo que está pasando ahora. Así que no tengo una percepción como muy objetiva del asunto. Además no terminó. Todavía estamos ahí a punto de superar al Exorcista. Pero creo que faltan $3 o una cosa así. Pero es de un orgullo increíble, porque, digamos, como vos decías, o sea, yo crecí viendo películas de terror. Viaje al Inesperado fue una de las experiencias iniciáticas en esta aventura. Historias para no dormir. ¿Eh? Historias para no dormir. Historias para no dormir. Creo que Chicho Ibáñez Serrador también nos volvió locos con su muñeco, Freddy el muñeco. Pero bueno, hay muchas experiencias de esa época que es como una impronta casi. Te deja deseando ver más y sentir más. Y esa es la razón por la cual uno cuenta historias, ¿no? Porque es eso, como una especie de adicción que uno quiere recuperar la sensación y que irónicamente nunca la vas a sentir de la misma manera, porque cuando tenés 6 años, 7 años, las cosas ese tipo de experiencias te marcan para siempre. Entonces es como una especie de viaje o de quimera inalcanzable. Pero es gratificante cuando mostrás la película por primera vez a una audiencia y ves a la gente reaccionando. Y en los últimos días ver las redes sociales y escuchar a pibes diciendo que la han visto por quinta, sexta vez a la peli en una semana, lo cual te hace pensar ese tipo de experiencias que uno tuvo cuando las películas que uno vio 4 o 5 veces en una semana. En mi caso fue la historia sin fin o El regreso del Jedi. Entonces te das cuenta que es una película que al menos hay un sector del público que la está queriendo mucho. Entonces es importante y es emocionante también. Y te preguntó sobre el cine latinoamericano. Y bueno, con Alejandro Hidalgo vi su película La Casa Final de los Tiempos en el Festival de Bruselas de Cine Fantástico, BIF, y me impresionó mucho la historia y me dio mucha curiosidad. Yo era jurado ahí y le propuse que lo produzcamos. Mirando el Chorchi, cómo está mirando para atrás. No te rías, Está petrificado. Y lo invitamos a producirle la película y ahora estamos con New Line tratando de sacarla adelante. Ya hay un guión y pinta bien, pinta muy bien. No, y ojalá podamos hacer eso para otros artistas latinoamericanos que vienen, que vienen con una valija que es con la que nos sentimos más cómodos, ¿no? Vienen con un lado cultural mucho más emocional y creo que por eso nos sentimos tan cómodos trabajando con latinoamericanos y iberoamericanos. Y no solamente tiene que ser terror, ¿no? O sea, otros géneros que nos gustan. Repetí la primera pregunta. La primera era si la decisión de dividir la historia en 2 partes fue desde un principio la idea o a partir del presente de tratar de focalizar en los personajes infantiles y quizás con uno de los actores que ya formaba parte de una serie también muy reconocida, que también con chicos y con los 80 encima. No, a mí me pareció, para mí era muy importante, personalmente la historia de los niños en el libro, los 50 me parece más interesante dramáticamente y emotivamente, me pegó mucho más fuerte que la segunda parte. Aún siendo una historia que tiene un diálogo entre las dos líneas temporales y va para adelante y para atrás, como está contada en flashback básicamente, pero a mí yo quería en la primera película mantener esa historia lo más pura y libre de interferencias
justamente para eso, para conseguir que la gente se conecte emocionalmente con esa historia. Pero era una idea que venía... Sí, ya, sí, venía, O o sea, sea, había sido, si no me equivoco, de Roy Lee y Dan Lin, de los primeros productores, ¿no? Que Sí. decidieron dividir el libro. Sí, yo cuando me encontré con el guión existente, me pareció una buena idea aún, y ya en esa primera etapa yo ya tenía como idea que en la segunda parte hubiese recuperar ese diálogo entre las dos líneas temporales. No veía una segunda película solo de los adultos, pues es una parte esencial del libro, ese diálogo, entonces lo quería mantener. Y Stranger Things no tuvo ninguna influencia en esta cosa, porque Stranger Things no salió hasta... Nosotros estábamos en el medio del rodaje cuando salió Stranger Things. Yo lo casteé a Finn Wolfhard cuando nadie lo conocía. Y de hecho no vi la serie hasta varios meses después de terminar de rodar, justamente porque escuchaba como rumores y comentarios de que había similitudes. Pero Finn también, cuando aparece Finn en un cuarto de casting, es muy difícil no castearlo realmente, porque es una Ferrari. Sí, es un capo. Casi que lo descubrieron ustedes entonces. No, lo descubrieron estos pibes antes. Compartido. Pero es un personaje, creo que Richie es un personaje mucho más colorido que... No es un juicio de valor para nada, pero digo, la verdad que Finn tiene eso metido en su ADN. Es un pibe que puede hablar por horas y sin interrupciones y contar chistes en los peores momentos. En este momento está en algún lado contando un chiste. Y esa era una cosa que yo quería en el cast. Sobre todo para los personajes de Richie y Eddie, que son los más graciosos, son como los payasos del grupo. Quizá Eddie en el libro original no es tan gracioso, digamos, te reís de él, más que con él. Y quería actores que tengan eso ya construido dentro de ellos, ¿no? Era parte de su personalidad. Porque en el momento de rodar las cámaras, hay escenas que son improvisadas incluso, y yo estaba buscando un poco eso, que sean tipos que tengan autonomía y que puedan construir el personaje desde adentro y de su propia personalidad. Después la pregunta de Pennywise, ¿no? Claro, sí. ¿En qué te basaste para hacer esta nueva personificación? Tiene como varios ángulos eso, pero hay respecto a lo que dijiste del feeling renacentista que tiene, yo quería hacer quería retratar a un personaje que trayera una cosa ancestral, no definida, porque si lo ves en realidad no es claro si es renacentista o de 1800, es un payaso medio que no tiene rasgos de distintas épocas. Yo no quería que sea definido eso, pero definitivamente que traiga un feeling de horror ancestral. Porque el payaso del siglo XX ya estaba probado. Me parece que en general el creepy clown en general es muy del siglo XX, con el traje embolsado y todos los rasgos y la peluca de colores y no sé qué. Entonces quería hacer algo un poco más sofisticado, más inesperado y con más matices. Y otro ángulo de eso es, yo hice varios dibujos, antes ni siquiera de empezar a castear, hice varios dibujos del personaje como lo veía, y tenía un aspecto aniñado y al mismo tiempo tenía una mirada como horrible, porque tenía los ojos separados, mirando para distintos lados. Entonces quería alcanzar ese balance extraño, en parte por una cosa algo que sale del libro, que lo leí, cuando lo leí por primera vez me quedé pensando, y cuando lo leí de nuevo fue como una especie de confirmación de una sospecha. Es algo que dice Bill, el protagonista. La visión del monstruo es muy especulativa. Todo lo que sabemos de It mayormente lo vemos a través de la perspectiva de los niños, y está cubierta de incertidumbre y especulación. Pero hay un momento donde Bill dice, están hablando de la naturaleza del monstruo, y el tipo dice, ¿no será que
este monstruo come niños porque eso es lo que nos dicen que los monstruos hacen. Entonces inmediatamente te lleva a pensar, quizás este es un monstruo que es real, siempre y cuando esté vivo en la imaginación de los niños. Y eso medio que cambia todo, ¿no? Entonces, incluso hay otras partes del libro, Stephen King tiene como, en general se mantiene en la perspectiva de los niños, pero tiene esas cosas no lineales donde de repente te salta a la mente de It, y los pensamientos son realmente muy simples y muy infantiles, y eso es como que confirma un poco la sospecha de que esto es un monstruo creado, es una mitología creada por la mente de los niños. Y quise trasladar un poco ese concepto al aspecto físico. Por eso la cara es un payaso, pero tiene la cara aniñada, parece un bebé casi. Si ven los primeros sketches, y es extraño, pero cuando ves los primeros sketches y lo ves a Bill Skarsgård en maquillaje, son muy parecidos. Y lo otro, ya que es lo más loco, pues yo ya tenía esa mirada estrábica desde el principio, como concepto, y cuando lo vi, después de castearlo a Bill, le dije, mira, todo bien, pero en postproducción te voy a plantar un ojo para afuera. Y me dijo, ¿para qué si yo lo puedo hacer? Y me hizo así, sacó el ojo para afuera, que es aterrorizante. Que hay muy poca gente en el mundo que lo puede hacer. Ponerse visco es muy fácil, pero el otro no. Así que fue genial porque me ahorró mucha plata de efectos visuales. Y todas las partes donde lo ves con el ojo piantado es él, 100%. Incluso en la escena inicial, que se le va el ojo en el medio de la conversación, tiene el ojo mirando para el otro lado, y hay mucha gente que piensa que es digital. Y varias veces me encontré discutiendo en las redes sociales diciendo no es digital. Es tremendo, no debería. Pero hay mucha gente, hay muchos snobs anti-digitales que inmediatamente piensan que algo raro es digital, y no me lo banco. Hay muchos de ustedes aquí. ¿No? ¿Qué películas te asustaron cuando eras chico? ¿Cuáles te asustan ahora todavía? ¿Y qué directores son tus favoritos del género de terror? Bueno, hay varias etapas del terror. En mi vida, la primera, que fue la inicial, que fue una película de terror para mí, fue Encuentros cercanos al tercer tipo, que no era una película de terror, pero la vimos juntos en el autocine cuando teníamos 4 y 5 años. Y estaba todo bien hasta que sale la reina alien, sale de la nave, y fue tremendo para mí, pero fue el mismo día que como que entendí la magia del cine y las historias, y lo llevé para siempre. La segunda etapa quizás viene con Viaje Inesperado, ya tendría 6 o 7 años, y ciertas películas que me marcaron mucho, como el abominable Dr. Fives, El Hombre Omega, trilogía de terror, el muñeco Zuni. Monster, que es una peli que yo nunca la encontré, pero me acuerdo de esa imagen, donde el tipo que se está transformando se mira al espejo y de repente encuentra tiene un ojo en el hombro. Y fue Axel Kuchevaski que casi 30 años después o 35 años después me dijo, esa película es Monster. No la he vuelto a ver. Tengo miedo de morirme si la veo. Y entonces esa fue una etapa intermedia donde ya la adicción se fue creciendo. Después vino la literatura, Stephen King, Clive Barker y todos esos freaks. Después John Carpenter fue como una gran influencia. De películas que llevo en el corazón, como The Thing, Escape de Nueva York, Joe Dante también, Aullidos, una peli que me revolvió loco. Y Joe Dante es como más irregular, pero y la película, si la ves ahora, The Howling, es un poco
o grasa, ¿no? Si la ves, tiene esos momentos que en los efectos horripilantes, toda la escena donde hacen el amor enfrente de la... No sé si la vieron, pero tiene momentos brillantes. Nosotros la vimos en un cine en Mercedes, en Uruguay, y estaba cayendo el techo, el verano del 84. Sí, tenía 11 años, era muy... Y nos quedó... No era una película para ver a los 11 años. No, pero la escena esa, una gran escena, donde la transformación del hombre lobo en el consultorio médico, es una de esas cosas que te vuelven loco. Nuestros hijos nos llevaban mucho al cine, la verdad, eso fue una fortuna. Sí. Y después eran otras películas que me marcaron desde el punto de vista emocional y del valor de una historia, como El Corcel Negro, Black Stallion o La Historia Sin Fin. Entonces, y después hay una serie de directores más, menos del género. A mí me encanta la comedia italiana, Dino Risi, Il Sorpaso. Son películas que llegaron más tarde. Yo cuando empecé a estudiar cine, me digo que todo ese romance por el terror queda un poco de lado y empezás como a abrir un poco la cabeza. Y nada, hay como un montón de influencias en general, pero esas. Sí, bueno, quería saber cómo se llevan trabajando juntos, si hay peleas, son hermanos, eso por un lado, y después de esto no sé si le están lloviendo propuestas, que ya no nos vamos a ver por ahí tanto acá, más allá, y por otro lado, no sé, me da curiosidad, ¿qué tanta importancia le dan a la crítica? Están todo el tiempo ahí, algo que dijeron... Más de la que deberíamos. Como dijiste, por ahí contestás a algún troll que te pone esto es CGI, y bueno. Y a nivel mundial, o acá todos orgullosos, todos vamos a criticarla bien. ¿Cómo lo ves eso a nivel mundial también? Las dos cositas. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo nos llevamos? Sí. Vale. Y más, porque no me deja hablar. A ver, somos hermanos, es la persona que yo más quiero. Es mi hermano chiquito, pero somos socios y nos peleamos todos los días. Pero nos arreglamos rápidamente. Entonces es parte de la naturaleza, es un rodaje, es algo tenso por naturaleza. Y yo tengo que tratar de poner cierta estructura en su arte. Y a veces, bueno, a veces... pero mira, lo que queremos los dos es hacer la mejor película posible y eso no lo duda nunca ninguno de los dos y eso es lo que nos mantiene. Y aparte es un negocio muy jodido y tener a una persona que sabes que va a estar mirando tus espaldas incondicionalmente no tiene precio. O sea, yo a veces me imagino lo que sería, y he producido muchos otros directores, ¿no? Pero yo la verdad es que prefiero trabajar con mi hermano porque doy todo y él da todo, entonces creo que estamos bien en ese sentido. Y somos muy distintos aparte, así que cada uno hace su especialidad y así vamos para adelante. Sí, y no tengo nada para agregar porque es lo mismo. Pero habían preguntado la crítica. Depende. O sea, yo en realidad no vería crítica porque uno generalmente cuando la crítica es buena lo da por hecho, aceptás todo lo bueno, estás de acuerdo con todo lo bueno que se dice, pero no estás de acuerdo con lo malo que se dice. Entonces, y hay una división ahí, porque hay gente que dice que tiene una crítica negativa y tienen razón, y después están los idiotas que no saben lo que están diciendo. Y esos son los que dan bronca. En Los Ángeles había esta persona que decía que la película no tenía carga emocional y que entonces no le des aire, me puse como boludo. loco. Entonces, directamente no hay que leer nada, lo mejor, me parece. No, pero el asunto, la verdad, aparte con esta película, vinimos
o sea, con una fanbase que tenía con los tapones de punta y, o sea, siempre me acuerdo de este mensaje que recibió Andy 4 meses antes de que empezáramos a rodar. Le pusieron, la vas a cagar. Sí, o sea, nada más. Fue muy estimulante. Pero no se puede pensar en eso, no se puede porque te paralizás, ¿no? Entonces hay que ir para adelante. Él yo creo que es muy bueno en eso cuando focaliza, es increíble, se olvida de todo que no sea la historia, la película, los personajes, y eso es lo que permite ir para adelante. Y también esto de ser hermanos ayuda porque cuando uno tiene ganas de golpear una pared, el otro le dice, no, tranquilo, y viceversa, ¿no? Así que... Hay gente que hace críticas que te das cuenta que quiere odiar la película, que tiene una predisposición a que la película no le guste. Entonces, eso te das cuenta cuando lo estás viendo, porque hay una malicia como extra que es muy clara. Después están los que dicen cosas que tienen razón, y esas son las cosas que la tienen que comer. Y después tuvimos un par que interesantemente nos decían, es que odio el libro. Entonces, bueno, ok, no la vayas a ver, boludo. Hay gente que también hay críticos que no les interesa el cine de terror tampoco, entonces van y escriben cosas horribles porque no les gusta que los asusten. ¿Cómo llegó Bill Skarsgård a la película? Sé que no sé si se había rumoreado o ya estaba casteado Will Poulter y nada, terminó siendo Bill por tema de agenda, supongo, pero la verdad que el personaje de Bill está perfecto. Superó ampliamente el personaje que había hecho Tim Curry. Quería saber si ustedes le habían mostrado videos sobre Tim o si él ya los había visto y decidieron llevarlo a otro ángulo, mostrar varias capas más de lo que es It, de la película, de la miniserie anterior a lo que es esta. Y aparte quería saber todas estas pequeñas alegorías, homenajes que había al personaje de la Tortuga, que es un personaje muy conocido ahí, si van a desarrollar quizás en la segunda parte un poco más sobre la Tortuga o se quedó por ahí en estas pequeñas homenajes. Sí. Por favor. ¿Quién la Tortuga? ¿Quién quiere la Tortuga? 3 nada más. Aguante la Tortuga. Sí, Will Poulter se debe estar arrepintiendo ahora de no haber hecho eso. No. Hay cosas que no hay que decir. No, pobre, yo lo admiro mucho, Will Poulter, y la verdad que tuvimos una charla con él antes de ni siquiera de empezar. Todavía estaba reestructurando el guión cuando yo expresé mis ganas de elaborar con Will Poulter, porque la verdad que no habíamos hecho ningún casting todavía. Pero él ya estaba alejado del personaje, incluso en la etapa de Fukunaga. No quería meterse en un lugar tan oscuro, y es algo que hay que respetar. No, pero y aparte de eso, estaba en una película, o sea, en nuestra ventana él estaba en el Maze Runner y bueno, lamentablemente eso fue una serie de circunstancias, un accidente en el set, al final quedó librado, pero nosotros ya estábamos súper enganchados con Bill. ¿Y cómo es lo que dice el gordo? La solución... No importa, pero nada, realmente encontramos una estrella absoluta y pobre santo se tuvo que aguantar. Vimos muchísimos actores, cientos, incluso audicionaron actores que ya no lo hacen. Y hubo de todo, había actores que iban más por el lado de la tentación de hacer algo más similar a Tim Curry, que lo que hizo es estupendo e inimitable, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué repetirlo? Ya lo hizo él. Entonces llegó Bill, hizo una audición increíble y lo hicimos hacer 7 más, pobre santo, porque bueno, había bastante gente que tenía que opinar. Y fue como la última persona que casteamos. Y ahora Andy.
No, lo que me llamó mucho la atención de Bill, él hizo una audición hay muchos, cuando haces un casting así tan extenso, muchos actores mandan su tape, que a veces lo hacen en la oficina del director de casting, a veces lo hacen desde su casa. Y Bill me llamó muchísimo la atención del principio, porque él ya tenía incorporada ese balance extraño que yo quería alcanzar, que es una cara muy aniñada. Él tiene 25, ahora acaba de cumplir 27, pero en esa época tenía 25 años, todavía tenía esa cosa aniñada, pero tenía una mirada muy intensa y medio escalofriante cuando se ponía a actuar. Su performance inicial era muy distinta a lo que terminó haciendo, pero inmediatamente me llamó la atención inmediatamente y empezamos a laburar juntos a partir de ahí. Como dijo Barbie, fue una lucha porque tenés que convencer al estudio, a los ejecutivos, a productores, de que es él, mucho antes de tener el maquillaje y todo eso. Pero con Bill el trabajo colaborativo fue increíble. Es un pibe que no tiene miedo, además. Porque un papel como este, ¿viste? Requiere como mucho coraje. Sobre todo, había actores de más renombre que yo los pedí para el casting y no lo quisieron hacer directamente porque yo creo que tenían un poco de reservas de hacer un personaje tan icónico y fallar. Bill fue todo lo contrario, como que se mandó, está en otro lugar de su carrera también, porque a Bill, digamos, es como que estaba empezando recién, pero tenía algo tan especial y lo hizo con tanto valor y coraje que dije, es él. Y después de castearlo empezamos a explorar realmente todas las posibilidades, horas hablando del personaje, del libro, de las posibilidades además. Yo quería traer un personaje más profundo, con más capas, más profundidad que el personaje que todos conocen de Tim Curry, que era un tipo como macabro, ¿no? Era como, tenía un acting como mucho más parejo. Entonces, por un lado es un personaje icónico, pero por otro lado hay tanto por explorar. Si tomas la base y la esencia descrita por Stephen King, aunque él lo describe como una especie de bozo, Clarabelle, que son dos payasos televisivos de los años 50. Entonces, ahí me parece que para mí, para Bill era como muy estimulante explorar todo ese espacio que nos dejaron que nos dejó Stephen King para explorar. Y básicamente el concepto fue el de impredecibilidad. ¿Impredictibilidad? Impredecibilidad. Ahí está. En inglés me sale mucho mejor. No. Entonces, hacer un monstruo que realmente genera tensión porque no sabes lo que va a hacer y la manera en que lo va a hacer. Y en la película un poco la idea era pegar fuerte al principio, exponer ya ese comportamiento errático al principio, y el ataque ese súper violento que hace básicamente que todas las partes donde Pennywise no está en la película estén cargadas de tensión, justamente porque como audiencia ya tenés una noción de lo peligroso que es, y si se come a un niño de 6 años nadie está a salvo. Entonces un poco esa es la idea, y la manera en que lo hace, ¿no? La impredecibilidad en el comportamiento. Y lo que hizo Bill fue genial, porque una vez que nos pusimos de acuerdo en ese concepto, él empezó a hacer cosas rarísimas, incluso de una toma a la otra, y no me hizo 2 tomas iguales, el pibe. Y fue una sorpresa atrás de la otra, y era parte del concepto, pero él lo hizo crecer de una manera increíble. Además es un personaje muy físico también. Creo que Bill no se lo esperaba, pero cuando se tuvo que poner a hacerlo, él es muy exigente, entonces, y tenía que ir a todo trapo. En su mente quería siempre ser como más expresionista de lo que cualquier persona esperaba, entonces por eso lo ves saltando y bailando y haciendo esas cosas. Muy físico. Toda la pelea final, el tipo después de una toma, yo decía, bueno, dale, vamos a hacerla de nuevo.
y lo miraba, ¿dónde está Bill? Y lo veía a Bill en la esquina, como tratando de recuperar el aire, y lo hacía de nuevo, pero es jovencito, así que... Me gustaría saber cómo fue prepararlos para empezar la película y más o menos si nos puedes contar un poco cómo fue el casting para dar con los 7 perdedores. Y la otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con que vos heredaste un guión ya construido. ¿Cuáles fueron tus decisiones a la hora de modificarlo? Sí, yo quería que ellos formaran un grupo sólido y que se hicieran amigos antes de filmar. Y entonces se los convocó casi un mes antes, 3 semanas en Toronto, donde ellos los pusimos y naturalmente se dio, se empezaron a juntar. Y son pibes que tenían 12, 13 años, pero ninguno creo que estaba en la pubertad todavía, donde empiezan todas esas cosas, conflictos. Así, cuando son niños, viste, hay como una especie de camaradería y de libertad en el juego y cosas, y sucedió. Fue como una especie de trabajo de química que salió perfecto. Ya eran amigos antes de empezar a rodar, y esa química entre ellos se nota porque es real, completamente real. Y había como excusas para que ellos se hagan amigos. Hicieron como talleres de andar en bicicleta, porque los niños en esta generación no saben andar en bicicleta, aparentemente, o algunos. Se iban a nadar juntos, iban de paseo por ahí. Pero le sacamos los móviles también, 10 horas por día en la que tenían que estar juntos, hablando, nadando, corriendo, haciendo ejercicios de confianza. Había un coach que se llama Ben Perkins, que es un tipo inglés, que es un capo, y que él es el que se encargó, mientras nosotros preparábamos la peli, él se encargó de hacer esas actividades, y la verdad que se ve en la peli. Para mí fue un logro general de llegar a la peli con estos pibes. Ya tenían una confianza total entre ellos y eran muy amigos. Y hubo primeros besos en cámara también. Sí. El beso del final, el primer beso que tuvieron, parece. Y lo hicieron como 14 veces. O sea, después del primero al 14 en 2 horas. Y la otra pregunta era... En cuanto al guión, a la adaptación que hiciste sobre el guión que heredaste. Sí. Había cosas del guión que me interesaban. Creo que para mí fue un trabajo muy, muy personal de recuperar mi experiencia emotiva leyendo el libro. Y era muy distinta a lo que Fukunaga había escrito. Entonces, para mí fue como muy claro el trabajo. Y muy espontáneo también, porque las ideas salían solas. Respecto a las cosas que yo me acordaba, las cosas que se habían quedado conmigo. Y después fue una lectura ya más de adulto. Nuevas cosas salieron. Para mí, las cosas como más fundamentales y como más claras, específicas, que cambiaron fueron las encarnaciones de Pennywise. La estructura de toda la segunda mitad de la peli, la segunda mitad del segundo acto y todo el tercer acto son ideas nuevas. Lo de Beverly al final, la escena de la proyección, fue todo creado. Yo quería traer una nueva versión de lo que en el libro era el álbum de fotos que trae Mike, y lo de la proyección me pareció que era una buena manera cinemática de contar eso, y además una oportunidad para dar un par de sustos. Y en general la profundidad de los personajes y las relaciones. Yo quería hacer hincapié mucho en la historia de amor, que es una de las cosas que más me pegó leyendo el libro por primera vez. Claro, cuando tenés 13, 14 años, son cosas, y lees este libro y te identificás con las cosas que le pasan a los losers, ¿no? No solo en el tema del acoso y de la opresión de los bullies, sino todos los temas sentimentales, como la historia de amor. Son cosas que en esa época, esas primeras experiencias las vivís muy a flor de piel.
y por eso conectás tanto con esos personajes. Entonces yo quería traer esas experiencias de nuevo a esta película. Y como viaje personal fue fantástico porque me reencontré con esa época de mi vida. Y la elección del casting tiene mucho que ver con eso. Yo cuando la vi a Beverly, a Sofía Lillis por primera vez, es ella. No me jodan. Más. Y me costó mucho venderla después. Estudio porque era una chica que nunca tuvo el pelo largo, siempre con el pelo así tipo corte de taza, de pibe. Y el estudio me vino con cosas como, bueno, pero nos imaginamos a alguien con pelo largo, no sé qué. Y yo dije, está bien, pero no. Esta chica tiene una personalidad, es perfecta, es Beverly. Y la manera de meterla en la peli, y esto también conecta con las cosas nuevas que le metí a la historia, la manera que tuve de meterla en la peli es básicamente ella empieza con el pelo largo, que es una peluca, y se lo corta a la fuerza, se lo corta porque con ella esa cosa de abuso como solapada se expresa a través del tipo tocándole el pelo y ella inmediatamente reacciona cortándoselo, tomando control de la situación, aunque está en crisis. Después el pelo lo incorporé dentro de la escena del lavamanos, donde no solo sale sangre, sino que además sale el pelo de ella, que es como una especie de expresión total de sus miedos, el miedo de transformarse en una mujer. Y nada, y fue mi manera esa escena fue mi manera de asegurarme que el personaje podía ser ella. El resto de la peli ella está con su pelo. Sauvage. ¿Cómo van con la segunda parte? Imagino que no se está filmando todavía, pero ¿en qué etapa estaría? Y además tenía entendido que era más centrado, que vos lo dijiste, creo, Andy, en la adultez y en que ellos tienen que volver a enfrentarse con esto que creían extinto. ¿En qué etapa están y cuándo se empezaría con el trabajo fuerte? Primero déjame sí. Responderte lo de mamá, porque sí. Mamá es como una especie de encarnación de un miedo literal mío, que es un cuadro de Modigliani que había en mi casa, una copia, obviamente. Perdón, ¿es también Botet, Javier Botet? No es. Ah, perfecto. No es. No, es aquí una no actriz canadiense que se llama Tatum Lee. Perfecto. Es genial. Pero está muy transformada, está como retocada digitalmente. Pero sí, mamá ya era una traducción literal de mi miedo a Modigliani. Y esto es más literal todavía, pues un cuadro. O sea, más obsceno no puede ser. Y sí, todavía me aterroriza ese tipo de estilo, porque para un niño que no entiende lo que es un estilo y una visión, un artista, ves esa cosa y es un monstruo. Y para mí todavía es un monstruo. Lo sigo metiendo en las películas. Sí. Y respecto a la segunda parte, como dije antes, me gustaría armar una historia respetando la esencia del libro, pero y también respetando ese diálogo entre las dos partes, entre las dos líneas temporales. Y es un viaje que recién empezó, estamos escribiendo la historia ahora. Y tengo muchas ganas de hacerlo. Con Gary Doberman. Sí, Gary Doberman, que es el escritor que nos ayudó con el guión y que vuelve ahora. Y ya estamos trabajando en la historia. Y nada, o sea, para mí es un desafío porque quiero hacer una buena peli, mejor incluso de lo que es la historia, o sea, mi recuerdo de la historia de los adultos. Y manteniendo ese duelo de tonos, donde hay terror y emoción y comedia, pero sobre todo capitalizando la conexión emocional que hay con los niños y usando el recurso de los flashbacks. Pero los flashbacks no quiero que sean gratuitos, sino que sean parte como esencial de la trama principal. Básicamente lo que estos adultos tienen que hacer es recurrir a sus recuerdos para encontrar las claves, para
finalmente matar a Pennywise. Cosas que pasaron en ese verano que no se acuerdan y que son señales de la tortuga. Para Bárbara, ¿se han puesto a analizar el éxito que está teniendo la película y qué conclusiones sacan de ello? Y para Andy, ¿cuál sería la cronología de sus próximos trabajos? ¿Qué podemos esperar en lo inmediato? Bueno, el éxito de la película es evidente, es sorprendente. Creo que ha tocado una fibra que no se esperaba nadie después de un verano, bueno, invierno aquí, pero verano en el hemisferio norte totalmente gélido, donde nadie fue al cine. Y desde la primera función que fuimos a ver, fue un cine de Los Ángeles, a las 11:15 de la noche, estaba lleno completamente. Y la gente se asustaba, móvil, gente se asustaba. Ay, Cavani, Cavani, de nuevo. La gente se asustaba, la gente se reía, pero claro, nosotros mirábamos la audiencia para atrás y estaban felices, ¿no? Fue realmente la sensación que yo me acuerdo haber tenido viendo, qué sé yo, De Vuelta al Futuro, o Poltergeist, o qué sé yo, E.T., Gremlins, esas películas que en la adolescencia eran todo, ¿no? Y yo creo que la sensación esa, y de hacerlo en grupo, en un momento en el que estamos tan desconectados y que lo único que miramos es el puto telefonito, ha hecho que la gente vaya al cine, y los números que hemos visto han sido increíbles a nivel de que la gente va 3, 4, 5 veces a ver la película, y no fans desesperados, o sea, gente que quiere repetir la experiencia, y mucha gente que hace bookings por grupo, ¿no? Que de repente hay bookings de 20 personas, que es algo inusual. Así que, nada, sí, es una experiencia colectiva, y eso yo creo que lo empezó el teaser, cuando la gente necesitaba contagiar el teaser, que creo que fue en mayo, ¿no? Así que nada, estamos agradecidísimos, están todos los estudios en Estados Unidos agradecidos, porque de repente la gente ha vuelto al cine y recuerda la experiencia de ir al cine, no mirar todo en Netflix, ¿no? Así que... Rompiste la mesa, ahora rompió la mesa. Todo, es un desastre. Disculpen. Y ahora la pregunta de... No sé si lo respondí... Bueno, IT 2, IT capítulo 2 es como la prioridad ahora. Primero metemos una cosita en medio. Bueno, vamos a filmar el piloto de una serie basada en un cómic que se llama Lock and Key. Escrita por el hijo de Stephen King, Joe Hill. Estamos adaptando a toda la familia. Owen. No, Joe vio la película así en función privada y creo que es uno de los fans más grandes de la peli. Quedó alucinado, y su hijo también. Y inmediatamente nos contactó para ver si nos interesaba. Y yo, que no había leído el cómic, lo leí y me pareció fascinante. Y me gustaría hacer la serie entera, pero ahí empiezan los conflictos con su padre, porque tenemos que hacer la segunda parte. Entonces acordamos hacer el piloto, establecer un poco la estética y el espíritu de lo que va a ser la serie, y después empezar con la segunda parte de IT, lo antes posible, antes de que crezcan los pibes. Ya hablamos con los padres para que para que no crezcan. Técnicas milenarias de China, vendado, vendación, de cosas. Y después de eso hay que ver. Yo quiero volver a escribir, porque la experiencia de mamá fue genial, y a mí yo la necesito. Después de mamá estuvimos como 2 o 3 años metidos en la burbuja de la industria, donde todo el mundo te tira cosas, y estuvimos involucrados en La Momia antes de que sea la encarnación esta con Tom Cruise.
era un proyecto más interesante, pero que finalmente se chocó con las diferencias creativas que tenía con el estudio. Pero a grandes rasgos lo que sucedió fue que nos dejamos llevar un poco más por el baile de la industria, vamos a bailar al bombo de la industria más que escuchar a los impulsos creativos propios. Entonces, definitivamente me gustaría volver a escribir y hacer una película más personal. No que It no lo fue, porque It tiene una visión que es muy propia, pero está basada en un libro genial que a mucha gente le gusta, pero es muy distinta como experiencia, me gustaría volver a ella. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Un aplauso para Bárbara y Andy. Gracias.